Luego todos vamos a desarrollar un problema más que se encuentra en la página profesor de matemáticas alcance, pues vamos a desarrollar una cierta cantidad de notas teóricas que nos ayudarán a resolver dicho problema. Pues el índice en el que se tocará en este video va a ser el tema de paralelogramo, el tema de circunferencia y el tema de semejanza de triángulo. Sin más que decir, les invito a seguir el transcurrir del video. Empezamos hablando del paralelogramo. El paralelogramo, muchachos, es un cuadrilátero, es decir, un polígono de 4 lados que se caracteriza porque sus lados son paralelos 2 a 2. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, este lado con este lado opuesto van a ser paralelos. BC con AD, como están opuestos, van a ser paralelos. En un paralelogramo, los lados opuestos son paralelos. Además, debido a esto van a surgir tres consecuencias. La primera es que si tú trazas las diagonales de un paralelogramo, pues estas se van a bisecar. ¿Qué quiere decir eso? Que se van a cortar en el punto medio. Quiere decir que el punto de corte de sus diagonales es el punto medio de las diagonales. ¿Qué quiere decir? Que la distancia de A O es igual a OC, la distancia de BO es igual a OD. Quiere decir que las diagonales de un paralelogramo se bisecan. Muy bien, esa es la primera propiedad. La segunda propiedad, muchachos, es que los lados opuestos van a ser iguales. Como dijimos inicialmente, los lados opuestos son paralelos, pero ahora estamos diciendo también que además de opuestos van a ser iguales. Quiere decir que si acá es A, este lado también es A. Lo mismo sucede por acá, si el lado es B, este lado es B. Muy bien, entonces van dos propiedades. La tercera propiedad, muchachos, también muy importante, que los ángulos puestos en un paralelogramo van a ser congruentes o iguales. ¿Qué quiere decir? Que si este ángulo, por ejemplo, es C grados, este ángulo también va a ser C grados. Si este ángulo, por ejemplo, es D grados, este ángulo también va a ser D grados. Entonces vemos que se cumplen tres propiedades: que se bisecan las diagonales, la segunda, que los lados del paralelogramo son iguales, y la tercera, que los ángulos opuestos son iguales. Muy bien, tres propiedades que se cumplen en todo paralelogramo, ya que recordemos que los paralelogramos se dividen en cuatro categorías. Pueden ser romboides, pueden ser rombo, pueden ser rectángulo y pueden ser cuadrado. Muy bien, ahora pasaremos al siguiente punto, un poco de la circunferencia y de los ángulos que se forman en ella, así como las posiciones relativas que adopta con las diferentes rectas. Empezamos hablando que la circunferencia pues posee un punto fijo. Alrededor de ella van a estar ubicadas un conjunto de puntos formando la circunferencia. Este punto fijo, puntos en la periferia, pues tienen una distancia constante. Esa distancia constante es llamada radio y se la suele representar por la letra R mayúscula. Bueno, la circunferencia pues tiene elementos característicos como por ejemplo cuerda, ¿sí? Una cuerda es aquella que une dos puntos de la circunferencia, como podemos ver acá. También tiene diámetro. El diámetro es una cuerda, pero que pasa por el centro de la circunferencia. Noten la diferencia. También vemos lo que es arcos en la circunferencia. Pues los arcos están comprendidos entre dos puntos de la circunferencia. Es como si fuera una porción de circunferencia. Hay que diferenciar entre circunferencia y círculo. Círculo viene a ser la región interior más la circunferencia. Circunferencia simplemente viene a ser el borde. Es como si fuera una pita, ya que el hueco. Circunferencia viene a ser el borde. Y pues cuerda viene a ser una porción de ella. Muy bien, luego se le suele asociar a la circunferencia pues rectas, como por ejemplo esta recta es exterior a la circunferencia. Esta recta es secante a la circunferencia porque la está cortando en dos puntos. Secante la está cortando en dos puntos, y esta recta es tangente, pues la va a cortar a la circunferencia solo en un punto. Este punto de tangencia es muy importante. Por ejemplo, cuando tú unes el segmento entre el centro de la circunferencia y el punto
de tangencia, se va a formar un ángulo recto. El ángulo central viene a ser el ángulo que coincide con porción de arco. Si este arco, por ejemplo, mide a grados, entonces el ángulo central viene a ser definida por la misma medida. Recuerden que el ángulo central es aquella cuando el vértice del ángulo coincide con el centro de la circunferencia. Muy bien, quiere decir que si el arco mide a grados, el ángulo central también mide a grados. Y bueno, hay una serie de propiedades que lo vamos a ir viendo en la página y también en el canal Math Easy de YouTube. En esta parte solo voy a resaltar pues algunas propiedades notorias que nos ayudarán a resolver este problema. Vamos a resaltar una propiedad de una circunferencia con una recta tangente. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, el punto de tangencia, recordemos que este punto de tangencia se le llama ya que pasa una recta tangente a la circunferencia, por lo tanto este va a ser un punto de tangencia. Vamos a decir que T es un punto de tangencia. ¿Qué pasa si es que del punto de tangencia yo trazo cuerda? Sería cuerda porque estoy uniendo dos puntos de la circunferencia. Este punto pertenece a la recta, pero también pertenece a la circunferencia, y este punto también pertenece a la circunferencia, entonces sería cuerda. ¿Qué pasa si yo hago salir del punto de tangencia un segmento hasta llegar a la circunferencia? Quiere decir formando una cuerda. Pues vamos a tener lo siguiente. Entonces esta cuerda va a ser a grados. Vamos a sacar un extracto de la figura y analizarlo por separado. Acá, por ejemplo, lo podemos observar que este arco de circunferencia mide a grados. Hay una relación entre el arco de la circunferencia y el ángulo que se forma con la cuerda y la recta tangente a la circunferencia. Imaginemos que este ángulo mida B grados. Imaginemos que el ángulo que forma la cuerda y la recta tangente a la circunferencia sea B grados. Va a haber una relación entre el arco y el ángulo. La relación es la siguiente. La relación es que B va a ser igual a grados sobre 2. Quiere decir que es la mitad. Quiere decir que si, por ejemplo, A mide 30 grados, entonces B sería 15. Si A mide 60, B mide 30, porque B es la mitad de A. Muy bien, vamos a hablar acerca de la semejanza, el término de semejanza. El término semejanza en primera instancia viene a ser la comparación entre figuras geométricas pues que son proporcionales. Vamos a especificarnos hablando sobre la semejanza en los triángulos. Dos triángulos se dice que son semejantes cuando dichos elementos de un triángulo son proporcionales en otro. Un ejemplo para poder apreciar esto de forma más didáctica sería, por ejemplo, las maquetas. Nos dan la idea de que algo tan grande puede ser algo tan pequeño, pero manteniendo la proporcionalidad de sus elementos. O por ejemplo puede ser que hoy te tomes una foto y pues aparezcas más pequeño en la fotografía. Eso quiere decir que las longitudes de tu cuerpo se han reducido en una proporción adecuada para que pueda encajar en la fotografía. Muy bien, para que dos triángulos sean semejantes debe cumplir que los tres ángulos sean iguales. Por ejemplo, acá tenemos dos triángulos, uno más grande y uno más pequeño, en el que sus ángulos son iguales. Estos triángulos van a ser semejantes, por lo tanto, si este lado mide m, este lado n y este lado p, al ser semejante con este pequeño, sus lados del pequeño van a ser proporcionales. Quiere decir que si frente a A es como p, frente a A va a ser como un p, pero multiplicado por una constante. Esa constante va a ser la constante de proporcionalidad. Si al frente de b es n, al frente de b en el pequeño va a ser n por la constante de proporcionalidad, mk, y de manera similar diremos que es m. Entonces notamos que son proporcionales debido a que las longitudes o elementos del primero multiplicado por una cantidad va a ser igual a las longitudes del otro triángulo, denotando así la semejanza. El símbolo de la semejanza es la siguiente. Entonces si k es igual a 1, obtenemos que las medidas de los elementos, por ejemplo, son iguales. Cuando la constante de proporcionalidad es igual a 1, se dice que los triángulos son congruentes. Mientras no sean igual a 1, los triángulos van a ser semejantes. ¿Qué pasa? A veces en los problemas pues encontramos que no están los tres ángulos dados. Entonces van a existir algunos casos mínimos que nos van a poder permitir saber que los triángulos son congruentes. El primer caso viene a ser cuando compartan dos ángulos.
ángulos. Entonces estos dos triángulos van a ser semejantes debido a que ya tienen dos ángulos iguales. Basta con dos ángulos que sean semejantes. No, hay otros casos que resaltar. Por ejemplo, si tuvieras un lado, tuvieras un ángulo y tuvieras otro lado, observas pues que el otro triángulo tiene el lado constante en el mismo ángulo y el otro lado también multiplicado por la constante. Quiere decir que estos dos triángulos van a ser semejantes. Ahora, el tercer caso vendría a ser cuando tengas los tres lados se repiten en otro triángulo, pero multiplicados por un valor constante. Por ejemplo, como este. Acá vemos un triángulo en el cual sus lados miden MNP y vemos otro triángulo en el que miden MK, NK y PK. Entonces vemos que sus lados son proporcionales, por lo tanto podemos asegurar que estos dos triángulos son semejantes. Vamos a hacer una aplicación de este punto para saber más o menos cómo va el detalle. Observamos acá un triángulo en el que tiene ángulo A y vemos por acá otro triángulo pequeño en el que el ángulo también es A. ¿Qué pasa si a este ángulo le llamo, por ejemplo, B? Vamos a tener, por ejemplo, en el triángulo grande el ángulo A y el ángulo B, y en el triángulo pequeño vamos a tener el ángulo A y el ángulo B. Entonces, recurriendo a los casos, vemos que está cumpliendo el primer caso. Ya dos ángulos son iguales, por lo tanto el triángulo grande con el triángulo pequeño van a ser semejantes. Y si son semejantes, quiere decir que sus lados homólogos son proporcionales. De la siguiente manera, por ejemplo, en el triángulo grande frente a A está X y entre A y B está N. Eso va a ser igual a la comparación de sus lados homólogos en el pequeño, ya que son semejantes. Frente a A, por ejemplo, está M. Bien, observen que lo estoy haciendo en el mismo sentido. Y entre A y B está el lado X. Entonces sería M entre X. Bueno, acá operando obtenemos que X va a estar elevado al cuadrado y al otro lado vamos a tener el producto de M por N, marcando así una propiedad muy importante dentro del tema de semejanza. Vamos a pasar a la solución del problema, ya que dado esta teoría introductoria es suficiente para nosotros poder entender cada paso que se realizará. En el problema nos dan una circunferencia, nos dicen que A, B, C, D es un paralelogramo y nos dicen que D es punto de tangencia. Justo son los puntos que hemos visto por acá, así que vamos a tratar de desarrollar. Empezamos analizando el paralelogramo ABCD. Recordemos que en el paralelogramo se cumplían tres cosas: que los lados opuestos son iguales, que los ángulos opuestos son iguales y que las diagonales se bisecan. En este caso vamos a utilizar la primera, que los lados son iguales. Por lo tanto, si BC es 4, AD vendría a ser 4. Ahora vamos a hacer uso de la circunferencia. Vamos a unir FD. FD viene a ser cuerda de la circunferencia debido a que une dos puntos de ella. Y acá pues tenemos este arco, el ángulo FAD va a quedar determinado. Si el arco FD vale, por ejemplo, 30, FDA vale 15. La relación es de 1 a 2. Vamos a recordar por acá una nota más que viene a ser el ángulo inscrito en una circunferencia. ¿Qué nos dice? Si tenemos una circunferencia y tenemos dos cuerdas que se intersectan en un punto con la circunferencia, el ángulo que forman dichas cuerdas va a ser igual a la mitad del arco que comprende. Quiere decir que si este ángulo mide A, el arco que comprende va a ser el doble, quiere decir que es 2A. O viceversa, si el arco es 2A, decimos que el ángulo inscrito es la mitad. Por acá tenemos FCD, que es un ángulo inscrito. Si al ángulo FCD yo le llamo A, entonces el arco FD va a ser 2A. Y por la propiedad vista por acá, diremos que este ángulo FDA es A. Quiere decir la mitad. Ahora recordemos que un paralelogramo, sus lados opuestos también son paralelos, como lo mencionamos en la nota teórica. Eso quiere decir que BC es paralela a AD, pero también BC es paralela a ED. Se va a cumplir una propiedad de ángulos alternos. Decimos que este ángulo es igual a este ángulo. Por acá tenemos esa figura. Siguiendo BCED, tenemos que este ángulo vale B, por lo tanto este ángulo va a valer
B. Ahora, recordemos que en un paralelogramo los ángulos opuestos son iguales. Eso quiere decir que este ángulo es conocido, ya que este ángulo es A más B. Acá sería A más B. Y ya para finalizar, vamos a decir la siguiente propiedad de triángulos, una propiedad fundamental que se cumple en todo triángulo. Tenemos este triángulo y tenemos los dos ángulos internos, por ejemplo C y D. El ángulo externo va a ser igual a la suma de ellas, C más D. ¿Qué es lo que pasa? Esta propiedad la tenemos por acá. Si vemos FEA, tenemos su ángulo externo, tenemos un ángulo interno. Por lo tanto, este ángulo interno se puede calcular, ya que hemos dicho que la suma de dos ángulos internos es un ángulo externo. Si acá tienes A más B, pero acá tienes B, eso quiere decir que acá es A. Ahora quiero que observen el triángulo EFD. En el triángulo EFD se está cumpliendo la última propiedad vista en Onototeo, ya que acá tenemos por ejemplo A y acá tenemos A. Entonces acá se está formando dos triángulos semejantes, FED y el triángulo FAE, ya que tiene B, A y E. Acá también tiene B y A. Entonces para el triángulo grande vamos a decir que frente a A está X y entre B y A está 5 más 4, que es 9. En el pequeño FEA frente a A está 5 y entre A y B está X. Acá despejando tenemos X al cuadrado, que va a ser igual a 9 por 5. Como podemos observar, tiene la misma forma que la propiedad vista acá. Vamos a tener que la respuesta es X3 raíz de 5 y esta sería pues la respuesta. Y bueno, felicitar a las personas que llegaron hasta el final del video por su gran aguante y dedicación. Y ya saben, para más contenido pueden comentar algunas novedades o algunas sugerencias, algunas críticas que son tomadas de la mejor manera. Y bueno, hasta